Bienvenido a Vivir con Pasión, qué gusto me da saludarte, gracias por ya estar sintonizando el 96.5 FM de tu radio y también te mando muchísimos saludos a ti que nos escuchas en muchas partes de Monterrey, la República Mexicana y el mundo a través de www.dominio.fm. Soy Dinora Delgado y como sabes, cada día tenemos un tema especial para ti, para tu crecimiento personal. Y más el día de hoy porque me encanta cuando nos visita este amigo que pues no vive aquí en Monterrey, pero que siempre nos trae temas bastante interesantes y de mucho crecimiento. Bienvenido Sergio Rodríguez a Vivir con Pasión, desprogramador y aparte psicoterapeuta. ¿Cómo estás? Muy contento de estar otra vez aquí contigo, Dinora, como siempre. Pues me encanta que estés aquí más con este tema que sé que tiene bastante éxito en tus talleres, en tus cursos, que es la comunicación no violenta, Sergio. Es correcto. ¿Cómo puedo comunicarme de una manera no violenta? Eso es lo que hoy nos vienes a compartir el día de hoy. Sí. Fíjate que si me permites, déjame empezar por hacer una definición de lo que es violencia. Porque cuando decimos no violenta o violencia, pensamos en violencia física, obviamente primero, luego pensamos en gritos, en insultos, en malas palabras y cosas así. Y obviamente todo eso es violencia. Pero esa es la violencia fácil hasta cierto punto porque es muy obvia. Todo el mundo lo entiende. Pero hay otro tipo de violencia que es de la violencia de que casi no nos damos cuenta. En la comunicación no violenta, que es un instrumento, una herramienta ya definida, se define violencia como cualquier tipo de comunicación que nos hace sentir así como que incómodos, ¿no? Como que el sarcasmo, las críticas, todo ese tipo de cosas. Ya ves que a veces llegas a tu trabajo y te dicen, ¡qué milagro! Ese tipo, o sea, eso es violencia, porque sabes que hay una mala intención detrás, pero no es directo, ¿no? Oye, una pregunta, pero ¿no tiene que ver también con que yo me tome las cosas personal? O sea, ¿qué tanto hay de esa comunicación, comunicación violenta y también el decir, oye, me cae el saco de todo, ¿no? O sea, ni siquiera era más como en broma o no era con la intención de ofender. ¿Se puede dar también? Porque ves que a veces, pues yo percibo lo que yo creo, según mi historia, según mis creencias, según rollos que a veces traemos, ¿no? Mira, sí, las dos cosas son ciertas. Por un lado es importante que no nos caiga el saco de todo y es muy importante tener la capacidad y el poder interior para no ser afectados por lo que dicen los demás, ¿no? Pero también es cierto que a veces la violencia afecta. O sea, si una persona todos los días llega y me da un zape, yo puedo decidir no tomarlo personal y decir, bueno, pues algo traerá a él y no sé qué, no sé cuánto, pero de que está siendo violento conmigo, eso es innegable. Entonces, aquí el punto es cómo lograr comunicarnos con la otra persona de una manera distinta. ¿Y por qué es importante esto? El tema es que hay una necesidad de comunicación tremenda en la sociedad. Los padres no se pueden comunicar con sus hijos, los hijos no se comunican con sus padres, los esposos con las esposas, los empleados con los jefes. No nos sabemos comunicar porque aprendimos a comunicarnos de una manera violenta. Yo empiezo los talleres diciéndoles, primero que nada tenemos que reconocer que vivimos en una sociedad que disfruta de la violencia. En la comunicación, en la vida diaria, disfrutamos de ser violentos. ¿Cómo les puedo demostrar esto? Muy fácilmente. Piensa en todas las películas. En todas las películas hay buenos y malos. En casi todas. ¿Qué es un final feliz? Un final feliz, vencer al malo. Vencer al malo. Siempre, el malo siempre al final hay que castigarlo. Se lo merece, ándele, para que se le quite, ¿no? Por haber hecho lo que hizo. Entonces, eso nos enseña que a los malos hay que castigarlos. Y tú dirías, bueno, eso no tiene nada de malo en un principio. Como que lo vemos como que es justicia, ¿no? Lo vemos como que es justicia. Que le vaya mal porque pero el problema, cuando es un malo como los de las películas, que son muy malos, o las novelas que son muy malos y todo el mundo los odia, a lo mejor lo podías entender. El problema es cuando utilizas el mismo criterio para juzgar a un niño, por ejemplo, que está actuando de manera negativa en la escuela, ¿no? O a tu pareja que hace algo que a ti no te gusta, entonces tu pareja se convierte mala y hay que castigarlo porque se lo merece. Vengarnos. Entonces la venganza se convierte en una justificación. ¿Por qué? Porque hemos aprendido desde chiquitos. Acuérdate cómo muere la bruja de Blancanieves, ¿no? Acuérdate cómo muere la bruja de la Sirenita. Mueren, no nada más les dicen muy malo y se va cómo muere el lobo feroz, ¿no? Siempre mueren. ¿Por qué? Porque los malos merecen ser castigados. Entonces vivimos en una sociedad donde al malo, y fíjate que ahí el tema es cómo defines al malo. Cuando está vestido de negro y se ríe así como bruja, ok, ese es el malo. Pero en la vida real, los malos no son así. No, hombre, ni se les nota a veces, ¿no? Sale peor. ¿Y qué es? ¿Quién es malo?
el que no está de acuerdo conmigo, el que no piensa como yo, el que no hace lo que yo digo es malo. Entonces, ¿qué pasa? Imagínate en una escuela. ¿Quiénes son los niños que son calificados o etiquetados como malos o como desadaptados? Los que no hacen lo que el maestro dice. Okay. Entonces empiezas a etiquetar a la gente, y cuando empiezas a etiquetar a la gente, el siguiente paso es que dicen, es que merece que le haga esto. Y de la violencia psicológica pasamos a la violencia verbal, y de la violencia verbal pasamos a la violencia física. Exacto. Entonces, esa es la tragedia, y por eso creo que este tema es tan importante, porque si no cambiamos la manera de comunicarnos y cambiar el modelo de bienes o males, ganadores y perdedores, a un modelo donde todos podamos satisfacer nuestras necesidades, vamos a seguir teniendo problemas. ¿Por dónde empezar? ¿Qué hay que hacer? ¿Cuáles serían a lo mejor esos pasos para lograr esta comunicación no violenta? Que sea, ¿y qué sería lo contrario a no violenta? ¿Que pacífica? Compasionada. Compasionada. Ajá, con compasión, compasionada, ¿no? ¿Por qué? Porque, bueno, me hiciste varias preguntas, y podemos empezar por eso. Lo contrario de no violenta es una comunicación con compasión. O sea, compasiva. Compasiva, pero en el sentido, la palabra compasión en español, la palabra compasión a veces la entendemos como lástima. Sí. Yo le tengo compasión a alguien, a mí nadie me debe de tener compasión. Si pensamos en el latín, y sobre todo en las lenguas sajonas, compasión con pasión. Co-sentir. A veces me gusta explicar eso. Compasión significa sentir junto con el otro. La palabra empática a lo mejor es más clara, ¿no? Empatía profunda. Exactamente. Cuando realmente puedo entender a la otra persona, entonces dejo de juzgarla. Sí, por eso decía la Madre Teresa, yo no tengo tiempo de juzgar a nadie, porque cuando juzgo a alguien no puedo amarlo. Uh-huh. Y si juzgas a una persona, si yo me convenzo en mi cabeza que el niño, la niña, mi empleado, mi esposa son malos, ya no los puedo juzgar, ya no me interesa entenderlos, porque entonces tomo la postura yo de que lo justo es que tengan un castigo. Uh-huh. Es cuando decimos, ándele, se lo merece. ¿Sí? El niño que diga, es que la maestra me gritó, mi compañerito me pegó, y le dices, pues algo habrás hecho. Entonces no hay empatía, no hay compasión. Bueno, incluso también a veces es que la maestra es mala, porque también se está dando hoy en día, ¿no? Ahora es que la maestra me llamó la atención o me regañó. Ah, qué mala la maestra. ¿Por qué? ¿Qué pasó? Y, o sea, como que más, como dices, ese juicio hacia cualquier acto, ¿no? Hacia cualquier acción o lo que sea, ¿no? Exacto. Y esos juicios rompen la comunicación. Porque si tú sabes que yo te estoy juzgando, Dinora, por lo que sea, sí, puedo estarte juzgando incluso positivamente, ¿no? Ayer, hace unos días daba un curso y les comentaba, a ver, levante la mano el que le gusta que lo juzguen. Pues nadie levantó la mano. A nadie nos gusta que nos juzguen, que nos etiqueten, ¿no? Decimos, bueno, si a nosotros no nos gusta que nos juzguen, ¿qué nos hace pensar que las otras personas sí les gusta, ¿no? Uh-huh. Sin embargo, estamos juzgando, manipulando, criticando todo el tiempo a todo el mundo, ¿no? Sí, es algo que ya se está volviendo, como dices, un hábito. Es una manera, así crecimos. No se trata ni siquiera de decir está bien o está mal. Entonces, el primer paso, volviendo a tu otra pregunta, el primer paso es darnos cuenta que ese es el entorno, es el agua donde nadamos, ¿no? Es el entorno donde nos rodeamos, es ese mundo de la crítica, de la violencia. ¿Qué más seguiría? ¿Qué más tendríamos que hacer? Uh-huh. Entonces, el primer paso definitivamente es eso, darnos cuenta. Ajá. Darnos cuenta dónde estamos. Segundo, elegir que tenemos que cambiar, ¿no? Ajá. Elegir que tenemos que cambiar nuestra actitud. Elegir que tenemos, o sea, primero elegir que cuenta. tenemos, o sea, no es elegir, entonces hay que cambiar la actitud. Bueno, esa es mi perspectiva. Sí. Yo a veces les digo a la gente, depende de los resultados que quieras. ¿Te das cuenta que hay violencia? Uh-huh. Ok, sí, hay violencia. ¿Te está funcionando? Tristemente mucha gente dice que sí. Sí, porque hay gente que dice, es que si no, ¿cómo dicen? Si no tengo mano dura, pues no me hacen caso los empleados. Exactamente, si no pasan las cosas, ¿no? Sí, no se mueve esto, no avanza, ya sea el negocio, ya sea, como decíamos, en el trabajo, como jefe o como en la escuela, no sé, dices que no, si no, como dice la gente, me comen, se me trepan. Se me suben. Sí, eso es lo más triste, eso es lo más trágico. La violencia funciona. La violencia funciona en el corto plazo. Es mucho más fácil que yo le diga a mi hija, por ejemplo, recoge tus cosas con un grito, porque las va a recoger en ese momento, a sentarme a platicar con ella, a ver, mijita, ¿qué es lo que está pasando? ¿Cuál es el problema? Que en el momento que le grito, en el corto plazo, logré mi objetivo.
Pero ¿qué está pasando en el largo plazo? Estoy creando resentimiento. Y aparte a la tercera ya no te pela. Exacto. O sea, le gritas a cada rato. ¿Y qué es lo que tienes Así que es hacer? mi papá histérico. ¿Y qué es lo que tienes que hacer? La violencia genera violencia, Claro. ¿no? ¿Qué es lo que tienes que hacer? Gritar más duro. Ujú. Y al final gritar más duro. Y cuando ya no te oye, tienes que empezar a utilizar otro tipo de violencia, ¿no? ¿Por qué? Porque la violencia siempre es un círculo vicioso. Vamos a ir a una pausa, Sergio. Seguimos platicando de este tema, la comunicación no violenta. Es lo que hoy nos trae preparado Sergio Rodríguez, desprogramador. Vamos a esta pausa y no te vayas porque seguimos con más de Vivir con Pasión. Teléfono en cabina 8000-2300 y también ya sabes que tenemos nuestro WhatsApp aquí en cabina 818000-2300. ¿Quieres hacer alguna pregunta, algún comentario? Escríbenos, llámanos, que seguimos platicando de este tema, la comunicación no violenta. Y ya hablamos de algunos pasos, Sergio. Nos estabas compartiendo el primer paso, empezar por una compasión o una comunicación compasiva. Segundo, la actitud el tener el cambio de actitud. Exacto, darte cuenta que qué es lo que quieres, qué es lo que quieres. Si lo que quieres son resultados rápidos y de corto plazo, pues sigue usando la violencia. Si lo que quieres es tener mejores relaciones con tus compañeros, con tus hijos, con tu pareja, etcétera, date cuenta que es importante utilizar una estrategia distinta, una estrategia de empatía, una estrategia de conexión. Me gusta decir que la comunicación violenta cierra el corazón y la comunicación no violenta logra que las partes se puedan comunicar desde el corazón. Y cuando nos comunicamos tú y yo, Dinora, desde el corazón, la relación es totalmente distinta. Claro. Es una relación de servicio, es una relación de apoyo, es una relación donde quieres ayudar al otro. No porque te tenga miedo. Yo quiero ayudarte a que tu vida sea mejor. No porque te tenga miedo, ni porque me vayas a dar un premio, ni porque me vayas a dar trabajo. Todo eso existe, ¿para qué nos hacemos guajes, no? Pero realmente... Por conveniencia. Exactamente. Y es una manera de vivir, pero es muy triste que esa sea la única manera por la que hace las cosas. Comentaba a veces en los cursos les digo a los padres de familia, a ver, ¿ustedes no harían algo por ayudar a sus hijos? Harían lo que fuera. Y no porque esperen algo a cambio, simplemente por amor, porque el ser humano es compasivo por naturaleza. Nos gusta ayudar por el gusto de ayudar, no por otra cosa. El problema es que cuando no tenemos esa comunicación, cuando yo tengo miedo de que tú vas a hacer algo, si yo no te ayudo, ¿me vas a castigar? Se hace criticándome, se hace negándome tu amistad, se hace negándome un favor, o cuando tengo la esperanza de que vas a hacer algo por mí, y lo hago por eso, la energía con la que nos vamos a comunicar va a ser totalmente diferente, ¿no? Y sí, queremos va a ser muy que pobre. sea exactamente, y va a durar poco, ¿no? Entonces y cuando estás hablando de tus hijos, estás hablando de tu pareja, lo que realmente queremos es que la comunicación sea conducente, que sea profunda y se mejore. Comentaba, acabo de dar un curso para adolescentes, por eso lo tengo muy presente ahorita, les decía a los papás, cuando estaban chicos, a lo mejor utilizar violencia en sus comunicaciones funcionaba muy bien. ¿Por qué? Porque simplemente le dices, y recoges tu cuarto en este momento, o si no, ya verás lo que te va a pasar. A veces no sabemos ni qué es el ya verás, ¿no? Pero los niños no preguntan. El adolescente sí, ¿y qué me va a pasar, papá? Y entonces viene el problema, ¿no? ¿Y qué vamos a hacer entonces? Claro. Entonces, ustedes, y lo mismo aplica en las parejas y en todas las relaciones, tenemos que crear una nueva forma. Por eso la comunicación no violenta, cuando la enseño, les digo, es un nuevo lenguaje. Es aprender a comunicarnos de una manera distinta, donde no se trata de ver quién gana o cuál voluntad prevalece, ¿no? Piensa en las parejas, en las relaciones de pareja, casados, novios, etcétera. Muchas veces es una lucha de poder. Muchas veces es una lucha de ver quién va, qué es lo que se va a hacer, lo de quién dice, ¿no? Entonces se enfrascan en luchas tremendas que lo único que pasa es que los dos salen perdiendo, porque hasta el que gana sale perdiendo porque la relación se ve afectada, fracturada y a veces irreparablemente, ¿no? Uh-huh. Entonces, ¿qué pasaría si en todas esas relaciones, en lugar de estar buscando quién gane, estuviéramos los dos buscando cómo hacer la vida más maravillosa, cómo hacer nuestra vida mejor? ¿Cómo podemos hacerlo? A ver, un ejemplo. Ejemplo, a lo mejor, si te parece, podemos ir tratando ejemplos. Ahorita, como decías, el llamarle la atención a tu hijo que no recogió las cosas que dejó tiradas en su cuarto. Uh-huh. Una situación de pareja, una situación de trabajo. Sí. Que sé que todas las has vivido y en todas las has capacitado. En todas hemos y las has vivido bastante. Definitivamente. todo. Pues es inevitable, ¿no? Uh-huh. Mira, la comunicación no violenta te enseña un método estructurado de básicamente 4 pasos, que te los platico muy brevemente. Es empezar por observación. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué veo?
Segundo, esa situación cómo me está haciendo sentir. ¿Qué veo? ¿Qué siento? ¿Qué es lo que pasa con esto? Que ese es donde empieza la conexión, porque yo me pongo vulnerable al expresar mis sentimientos con el otro. ¿Qué veo? ¿Qué siento? ¿Qué necesito? Me siento de tal manera porque algo no me está funcionando, o algo me está funcionando, porque también puede ser que yo me sienta muy bien por la conducta del otro, ¿no? Entonces, ¿qué veo? ¿Qué siento? ¿Qué necesito? Y hasta el final, el último punto es una solicitud. ¿De qué manera podrías ayudarme a hacer mi vida o nuestra vida más maravillosa? O sea, algo que me haga sentir mal, por ejemplo, en pareja, puede ser. Vamos a poner... ¿Qué podría ser? Pues, que la pareja pasa demasiado tiempo en el trabajo. Ok. Vamos a poner un ejemplo sencillo, ¿no? Quiero más tiempo contigo. Exactamente. Sí, tengo un ejemplo que dan en el curso muy interesante, que la esposa le dice al esposo: estoy harta de que pases tanto tiempo en la oficina. El esposo amorosamente le escucha y llega al día siguiente orgulloso, le dice: amor, ya no tienes por qué preocuparte, acabo de inscribirme en un torneo de golf, voy a salir todas las tardes a las 6 de la tarde. O sea, no sirvió de nada, No sirvió porque no le dijo bien. No le dijo exactamente cuál era el problema, ¿no? Yo voy a jugar fútbol, o ya voy a hacer... Exactamente, no te preocupes, ya no voy a pasar tanto tiempo en la oficina. ¿Logró lo que quería ella? No. No, y lo más triste es que ella va a seguir enojada y el esposo va a estar todo confundido. Pues estoy dándote gusto, precisamente lo que no querías que pasara tiempo en la oficina, no lo estoy haciendo. ¿Cuál es el problema? Que la comunicación no fue clara y específica. Vamos a cambiar el ejemplo. Primero, la esposa podría, lo que diría, estoy harta de que siempre te la vives en la oficina. Primera, siempre es muy peligroso. ¿Y el harta también o qué? El harta también, sí. El harta ahorita vamos a trabajar con el harta. Y es bien común. ¿No? Son bien común. Pero el siempre es problemático porque el esposo puede voltear y decir: bueno, discúlpame, pero ¿te acuerdas? El 16 de febrero del año pasado llegué temprano. Ah, ¿verdad? Ya no es siempre. Entonces, esas generalizaciones no funcionan. Tenemos que empezar por una observación. La esposa podría decir algo así como: estoy notando que las últimas 3 noches has llegado a las 8 de la noche del trabajo. Eso es algo neutral. Y es temprano, Sergio. Sí, no, es temprano, pero vamos a poner eso como 8, ejemplo. 9, vamos a decir 9, vamos a sí. decir 9 de la noche. Podría ser hasta más tarde, tiene claro. razón, pero vamos a decir 9 de la noche. El esposo no puede, no tiene por qué defenderse. A lo mejor se va a defender si así ha sido su manera de: no, es que tú no entiendes, hay muchos trabajos, hay muchos pendientes, etcétera. Ese es solo el primer punto. En lugar de atacar, siempre estás llegando tarde. O no te importo, que sería el siguiente, ¿no? No te importamos. No te importan tus niños, tus hijos. Exactamente. El primer paso es la observación. He notado que las últimas 2 semanas has llegado después de las 9 de la noche en la oficina. Pero es que hasta ahí, ¿es cierto o no es cierto? Como no hay acusación, como que no hay mala onda, el esposo va a decir: no, es cierto. Y el tono de voz también influye. También tiene mucho que ver, también tiene que ver. Segundo, compartir por qué me siento como me siento. Porque cuando noto que han pasado 2 semanas de que llegas después de las 9 de la oficina, me siento muy triste. Fíjate qué importante. En el primer ejemplo, estoy harta de que siempre llegas tardísimo, no te importamos. La esposa no está expresando cómo se siente. Los seres humanos no podemos conectar el uno con el otro hasta que empezamos a compartir nuestros sentimientos. Mientras tanto, estamos quedándonos acá en la cabeza. Entonces, en el momento que ella dice: me siento triste, hay estudios donde cuando la gente empieza a hablar de sus sentimientos, aunque esté agarrando su celular y todo, cuando yo empiezo a hablar: me siento, la gente pone atención. Porque estamos programados como seres humanos para escuchar los sentimientos y para que nos importen los sentimientos del otro. Entonces, ella se está poniendo vulnerable. En lugar de atacarlo, está poniéndose en una postura de corazón abierto. Le está diciendo: me siento triste. ¿Por qué? Acuérdate, tercer elemento, necesidad. Porque necesito que estés aquí con nosotros. Necesito compañía. Necesito apoyo. Y segundo, la solicitud. ¿Sería posible que, lo que quieras, ¿no? 3 veces a la semana llegaras más temprano? O una cosa así. Entonces, de siempre llegas tarde, no te importamos, a este esquema, es mucho más posible que el esposo escuche eso, claro, entienda lo que quiere la esposa y por el gusto y por el amor y por el cariño que le tiene, busque la manera de solucionarlo. Y no se va a sentir ni agredido, no se va a sentir criticado, no va a tener que defenderse y luego entonces va a poder escuchar. Porque generalmente los reproches cansan y en lugar de abrirte, de decir: ay, bueno, puedo hacer ese cambio, da todo lo contrario, o sea, resulta todo lo contrario.
Los reproches son trágicos. Los reproches son una trágica expresión de una necesidad no satisfecha. Cuando la esposa le está diciendo al esposo, estoy harta de que siempre llegues tarde, no te importamos, lo que le está diciendo es lo que te estoy diciendo. Me siento muy triste, me siento sola, necesito compañía. Pero como se presenta como un reproche, el esposo, en lugar de escucharlo y conectar, se va a defender. Y cuando se empieza a defender, se rompe la comunicación, hay violencia y no te va a escuchar. Entonces, eso es lo que tenemos que cambiar para que realmente pueda haber esa comunicación. Pues bastante claro este ejemplo, Sergio, este ejemplo de pareja que yo creo que se vive bastante de forma cotidiana y que haciendo o tomando en cuenta estos pasos, llevando a cabo estos pasos, podemos obtener mucho más que cuando hablamos o decimos o reclamamos con violencia, ¿no? Y nos comunicamos de una manera muy contraria a lo que pues nos puede ayudar a acercarnos, como dices tú, ¿no? Vamos a ir a una pausa, teléfono en cabina 8000-2300, seguimos platicando con Sergio Rodríguez, desprogramador que nos visita desde Querétaro, y me encanta siempre que vienes a platicar contigo, Sergio. Gracias. Vamos a esta pausa y no te vayas, porque seguimos con más de Vivir con Pasión. Gracias por seguir acompañándonos, estamos platicando con Sergio Rodríguez, psicoterapeuta, desprogramador, de este tema, la comunicación no violenta, cómo tener una comunicación no violenta en los diferentes ámbitos de nuestra vida, trabajo, pareja, familia, ahorita que hablábamos también, incluso en la escuela, Sergio, porque también se ve mucho, tanto entre compañeros, pero también maestro-alumno, y no nada más del maestro hacia alumno, sino viceversa, ¿no? ¿Cómo? A ver, ¿qué otros ejemplos que nos puedas poner aquí con respecto a estos ámbitos de la vida? Fíjate, en el caso de escuela, y hay muchos ejemplos que se pueden dar en todas las áreas, porque tristemente, hay tantos ejemplos porque tristemente casi siempre así nos comunicamos, ¿no? De una manera violenta. El maestro que le dice al hijo, le pregunta por la tarea al estudiante, le pregunta por la tarea y el alumno no la hizo. ¿Sí? Y le dice, eres un irresponsable, Juanito. Paz, ¿no? No, los maestros no se dan cuenta el impacto que puede tener una expresión como esa. Y lo más triste es que el maestro lo está haciendo desde su perspectiva con la mejor intención. ¿Sí? Creemos, esto es trágico también, creemos que avergonzar a la persona la va a hacer cambiar. Claro. Como si eso hubiera funcionado alguna vez en la historia de la vida, ¿no? Lo único que crea es resentimiento. Dependiendo de la escuela, esto ha cambiado mucho. En mis tiempos, por ejemplo, los maestros todavía golpeaban, ¿no? O sea, decía, la letra con sangre entra. Sí, a mí mis maestros de primaria, todos daban reglazos y jalaban el pelo y era tremendo. No, a mí no me tocó a ese grado, pero bueno, con las monjas tuvimos. Digo, no nos golpearon, pero a nosotros era sí. otro tipo de violencia. Era otro tipo de violencia. Que no me oigan, pero bueno. Pero olvidémonos lo de la física otra vez, no se trata de eso. Ajá. Pero el avergonzar, el avergonzar era... El avergonzar, o sea, las malas calificaciones en mi escuela, en la boleta las ponían con rojo. Sí. Y llegaba el director a cada salón y nombraba a los 5 primeros lugares y nombraba a los 5 peores lugares y los hacía que se pagaran. Ay, horrible. Todos. Horrible. Sí, eso horrible. Es degradante. O entregar las calificaciones, yo me acuerdo que era desde el peor hasta el mejor. O sea, el que había sacado 1, 0 y al final el 10, ¿verdad? Exactamente. ¿Tú crees que eso ayude a la relación entre los estudiantes? Ay, no, jamás. El resentimiento que existe, no solo entre los que más, menos, hasta los demás, a esos son los que después en el recreo van y todos van contra él por el resentimiento que ocasiona eso, ¿no? Ay, sí, no, eso qué bueno que en algunas ocasiones en algunas escuelas ya lo están cambiando. Está cambiando, pero sin embargo todavía el tema de avergonzar al alumno, se sigue creyendo. Fíjate, la teoría detrás de esto, nunca nos ponemos a considerarlo, pero la teoría detrás de esto es que si hago que la persona se sienta suficientemente mal, va a cambiar su actitud simplemente para evitar que lo siga avergonzando de esa manera. Sí, no, jamás. Es terrible. Es terrible porque entonces, ¿cuál es la energía? El castigo o premio son tremendos. Ahora dicen, el premio, casi siempre cuando les digo, todo el mundo entiende el tema del castigo, pero cuando digo, el premio es violento también. Ay, ¿cómo va a ser si el premio es para motivar y ayuda a la gente a salir adelante, etcétera? Sí, pero con la energía y con la motivación equivocada. De la comparación. Exactamente, de la comparación y todo. La gente empieza, si yo le digo a mi hija, tuve un ejemplo alguna vez, no de mi hija, pero de un curso. Okay. No, pero decían, ellos estábamos hablando de este tema y había gente que dice, no, es que la motivación ayuda y los premios ayudan a motivar y a mejorar la autoestima y no sé qué, no sé cuánto. Y dijo, yo tengo un ejemplo, dijo un papá. Mi hijo no quería hacer su cuarto.
Entonces, primero lo regañamos y todo y no funcionó. Entonces se nos ocurrió que en lugar de hacer eso, le íbamos a dar 100 pesos, algo así, no me acuerdo cuánto, algo, una cantidad significativa para un muchachito de joven. Le vamos a dar 100 pesos por cada que hiciera su cuarto. Entonces hizo su cuarto, 100 pesos. Siguiente semana hizo su cuarto, 100 pesos. Estaban felices todos porque estaba funcionando. Habían hallado la solución. Tercera, cuarta semana, no duró mucho el chistecito. Le dijeron, oye, mijo, no has hecho tu cuarto, y si no haces tu cuarto no vas a tener los 100 pesos. No, papá, ya tengo suficiente dinero, no, gracias. Y entonces, ¿qué haces? Claro, sí, Entonces, ¿qué eso haces? es lo que pasa. Exactamente. Eso me lo han contado amigas también. El premio funciona hasta muy poco tiempo. Y eso es el lado contrario de la moneda. Es el lado contrario del castigo, porque para que el castigo funcione, tiene que haber premio, y para que el premio funcione, tiene que haber el miedo al castigo. Entonces, esa no es la energía, porque tu hijo no está haciendo las cosas por el placer de contribuir a la armonía familiar, o el orden, o a apoyar, etcétera. Lo está haciendo por el dinero. Uh-huh. Entonces, no es la energía con la que quieres que tus hijos hagan las cosas, y no es la energía con la que quieres que crezcan tus hijos. Entonces, ¿ahí qué haces? ¿Te sientas con él? ¿Cómo ¿Te logras sientas con primero él? tener la empatía con el adolescente para que quiera arreglar su cuarto? Buen punto. La comunicación no violenta, a veces se me confunde la gente porque piensan que es una nueva estrategia para salirte con la tuya. Uh-huh. Más elegante, ¿no? En lugar de echar gritos, utilizas una observación, un sentimiento, etcétera, etcétera, y entonces quieres que el otro haga. No, porque la segunda parte de toda herramienta de comunicación es escuchar empáticamente la realidad del otro, lo que el otro realmente necesita. Entonces, cuando tú te sientas con el adolescente, o con cualquier otra persona, con la persona que tenga frente de ti, lo primero que tienes que partir es por darte cuenta que sus necesidades son al menos tan importantes y tan respetables como las tuyas. Y esto para los papás es dificilísimo. ¿Por qué? Porque Pues siempre claro. creemos que sabemos más, o siempre creemos que es nuestra labor enseñarles a nuestros hijos tal. Y en ese intento de enseñar, de educar, se cometen terribles actos de violencia. Es la típica actitud de esto me duele más a mí que a ti, pero lo hago por tu bien. Y le estás dando una nalgada al escuincle y voltea al niño y te dice, no es cierto, papá, créeme que me duele más a mí que a ti, Claro. ¿no? Entonces, en el momento que cambiamos esa actitud y empezamos a ver, Pedrito, vamos a platicar por qué no quiere recoger tu cuarto. Y otra vez, platicamos utilizando el esquema, acuérdate, observación, sentimiento, necesidad, solicitud. Porque si yo no sigo este patrón, se siente como crítica, se siente como agresión. Entonces, noto que hay ropa tirada en tu cuarto, o noto que los zapatos han estado tirados en esa esquina por los últimos 5 días, ¿no? Sí, ahí está. Es una observación. Y te contesta. Ese es el primer paso. Cuando veo eso, me mortifico, o me preocupo, o me enoja, porque yo necesito cooperación. ¿Sería posible que recogieras tus zapatos cuando los dejes, que guardes tus zapatos en el closet? Hasta ahí vamos muy bien. Pero ahí viene la siguiente parte, que Pedrito no lo haga. Entonces empiezas como partimos de la base de que sus elecciones, sus necesidades son tan valiosas como las mías. En lugar de decir, yo soy tu padre, aquí se va a hacer lo que yo diga, mientras vivas bajo este techo se va a hacer lo que yo diga, que es la manera del poder sobre. La intención es, a ver, me interesa saber, Pedrito, siguiendo el mismo modelo, noto que tus zapatos están tal, ¿no? Me pregunto si te sientes presionado, o si te sientes preocupado, o si estás muy atareado, etcétera, etcétera, porque necesitas apoyo, porque necesitas ¿Me podrías decir de qué manera te podría ayudar? Es mucho más difícil. Es mucho más fácil pegar un grito. Pero con este esquema, lo que voy a hacer es que me voy a sentar con Pedrito y Pedrito me va a decir, es que, ¿sabes qué, papá? Por poner un ejemplo, estoy en exámenes y la verdad no he tenido tiempo ni para pensar, ando mal en matemáticas, entonces ando muy distraído. Ah, qué bueno que me dices. Entonces, ¿qué te parece si buscamos qué tal si lo hacemos juntos? O qué tal si nos esperamos al viernes que no tengas exámenes y hacemos un trato de que el viernes vas a recogerlos, etcétera, etcétera. Lo importante no es el objetivo, lo importante no es el cuarto recogido, que es importante. Lo importante es que establecimos una comunicación entre Pedrito y yo. Pedrito ahora, y es una cosa que tenemos que hacer muchas veces, porque si llevo toda mi vida gritándole a Pedrito, cuando yo le cambie el modelo va a decir, sí, nada más está tratando de manipularme, nada más que ahora es más educado al respecto, ¿no? Pedrito va a tener que, con el tiempo, empezar a confiar que efectivamente lo que le estoy pidiendo, estoy respetando su postura
y estoy buscando una manera de que las satisfacciones de todos se cumplan. ¿Y qué me importa? Exactamente. Entonces, ¿te fijas? Por eso es un método de comunicación, no es un método de eficiencia. Si lo que quieres es eficiencia, pégale un grito al niño. Cuando sea adolescente, ese niño te los va a regresar los gritos. ¿Y cuántas familias hay donde los hijos, incluso adultos, están totalmente desenganchados de sus padres? ¿Por qué? Por un resentimiento de años y años y años de violencia, de una cultura de violencia. Entonces, les decía a los papás de adolescentes, la comunicación que aprendan a desarrollar ahorita es la comunicación que va a fomentar o no el que cuando sus hijos sean mayores tengan o no contacto con ustedes. Entonces, ¿tú no recomiendas eso de las consecuencias, como que antes se llamaba castigos? Uh-huh. Que ahorita está muy de moda, ¿no? Decir, pues no recogiste tu cuarto, pues no sales porque bla, 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 bla. O sea, que pues también, ¿eso sería violenta? ¿La comunicación o sería reprimenda? Es que el tema de consecuencias y castigos sigue estando muy, muy claro. Uh-huh. En tu ejemplo, si tú me dices, si no recoges tu cuarto, no sales hoy, eso no es una consecuencia. Sí, eso no es una consecuencia. La consecuencia tiene que ser directamente relacionado con la conducta. Uh-huh. Uh-huh. Si yo no le pongo gasolina al carro, el carro no va a funcionar. Uh-huh. Esa es una consecuencia directa. Si yo no le pongo gasolina al carro, no vas a tener permiso de ir a la fiesta el domingo. Eso no es una consecuencia, es un castigo. Entonces, nomás le cambiaron el nombre bonito. Le cambiaron el nombre, exactamente. Lo que sí se vale es eso. Por ejemplo, si el compromiso es de lavar los platos, uh-huh, y el muchacho no lava los platos, pues los platos se van a quedar ahí sucios, ¿no? Ahora, el tema de las consecuencias es difícil porque muchas veces la consecuencia nos pega a nosotros. Yo les digo a los papás, tengan mucho cuidado con lo que amenazan porque les puede pegar a ustedes, ¿no? Le dices a tu hijo, si haces toda tu tarea, vamos al cine. La verdad es que tú quieres ir al cine, ¿no? Es más, tú ya sabes a qué película van a ir, pero se lo quieres vender al niño como si fuera un premio para él. Y el niño no hace su tarea. Pues ya te fregaste tú porque no vas a ir al cine, ¿no? ¿Y ahora cómo le haces? Porque ya le dijiste... Ahora, o no eres consistente o empezamos con problemas de amenazas que no cumplimos. Uh-huh. Entonces, la consistencia es muy importante y es muy importante también entender qué estás haciendo. Pero mejor, o mejor aún, para decirlo bien, mejor aún que esto es el tema de cómo vamos a comunicarnos con ellos. Perfecto. Pues vamos a una pausa, Sergio. Seguimos platicando de la comunicación no violenta para ti que nos estás escuchando. Regresamos después de esta pausa, no te vayas. Gracias por seguir sintonizando el 96.5 FM y te recuerdo el WhatsApp 8180002300. Seguimos platicando con Sergio Rodríguez, desprogramador y también psicoterapeuta, con este tema de comunicación no violenta. Y ya pusimos un ejemplo de pareja, un ejemplo de familia, ahora sí que de padres a hijos. ¿Qué más? ¿Con qué vamos cerrando este tema, Sergio, para que quede claro, que nos quede claro el cómo comunicarnos de una manera no violenta y, como decías, desde la compasión? Uh-huh. Yo creo, podríamos dar ejemplos, pero más que ejemplos, lo que es importante, como te decía, es darnos cuenta de en qué tipo de mundo queremos vivir. Uh-huh. Es imposible negar que vivimos en un mundo en crisis. Crisis en todos los niveles. Crisis ecológica, crisis económica, crisis de valores, crisis de muchísimas cosas. Entonces, muchas de las crisis tienen que ver con esta cultura de ganadores y perdedores, con esta cultura de malos y buenos, ¿no? Uh-huh. Porque cuando vivimos en esa cultura nos volvemos prejuiciosos, juzgamos al otro, siempre estamos juzgando para ver dónde estamos nosotros, siempre estamos evaluándonos en comparación de los otros porque no queremos ser el malo, no queremos ser el perdedor, no queremos ser el que se queda fuera, uh-huh, al que no escoge nadie en el equipo, ¿no? Entonces, eso nos hace ser despiadados, eso cierra nuestro corazón a la compasión que existe entre todos los seres humanos. Entonces, lo que tenemos que empezar a darnos cuenta, y es urgente como sociedad, como cultura, en familia, empezar a darnos cuenta que tenemos que empezar a hacer las cosas diferentes si queremos que haya resultados diferentes. La cita que le atribuyen siempre a Gandhi, ¿no? Uh-huh. Sé el cambio que quieres hacer en el mundo, ¿no? O sea, empieza a actuar tú de manera diferente. No esperes a que cambien los políticos, no esperes a que cambie la sociedad, no esperes a que cambie el otro que va manejando en el carro. Sé tú el cambio, ¿no? Y este cambio empieza por esta toma de conciencia y por decidir cómo quiero yo hacer el mundo diferente. Y esto se aplica a todos los niveles. Hace poquito, ahora con el clima tan loco que tenemos, veía una caricatura donde estaba un papá. Un papá y está viendo y dice, híjole, el clima está bien loco. Sí, y voltea el niño para atrás y dice, el clima, y ves todo el mundo, los árboles talados y las fábricas, etcétera, etcétera. Claro.
tenemos que empezar a darnos cuenta de que nosotros podemos hacer la diferencia. Nosotros podemos hacer la diferencia, y parece que me estoy saliendo del tema, pero ahorita regreso. Podemos hacer la diferencia en lo que comemos, en el tipo de productos que utilizamos, en las empresas con las que nos relacionamos, con cosas muy poquitas, podemos empezar a hacer la diferencia. A veces parece que los problemas son tan grandes que no hay nada que podamos hacer, ¿no? Que el problema es tan... que esa es la mejor manera de no hacer nada. Es decir, ¿qué puedo hacer yo? ¿Qué puedo hacer yo contra todo el problema? Si la polución no la causo yo, la polución la causan las empresas. Sí, pero sigo comprando vasos desechables y tirándolos después de usarlos una vez. ¿Por qué? Porque me da flojera lavar los platos. Entonces, esos pequeños cambios ayudan. ¿Cómo se aplica esto? El cambio más fácil es el cambio interior. Y el cambio en la forma que me comunico, en lugar de comunicarme de una manera agresiva con el otro, empezar a comunicarme de una manera compasiva, puede ser la chispa que empiece a generar un cambio. Si yo empiezo a cambiar la manera en que comunico con mi pareja, la manera en que comunico con mis hijos, la manera en que comunico en mi trabajo, la gente va a empezar a sentir ese cambio. A lo mejor no va a saber. Lo bonito de la comunicación no violenta es que no todos tienen que saberlo para que funcione. Uh-huh. Yo puedo empezar a actuar de manera diferente con las otras personas. Y las otras personas se van a dar cuenta. Hay una anécdota de San Francisco de Asís que le preguntaron en algún momento: hay tanta gente mala en el mundo, tanta gente que está haciendo cosas malas. ¿Cuál es la mejor manera de corregir a mi prójimo? Uh-huh. De regañar, corregir es la palabra correcta. Y San Francisco de Asís le dice: simplemente haz lo mejor que puedas hacer tú, y va a ser tu conducta y no tus palabras las que van a hacer que el otro cambie. Y eso es lo que necesitamos hacer. Tenemos que empezar a cambiar desde adentro. El cambio tiene que venir desde el corazón para que ocurra. Claro, no puedes esperar que tu hijo no te grite si tú le gritas. Es mi ejemplo favorito. El papá que le dice, dice al hijo: ¡no me grites! A ver, papá, digo, y el pobre hijo no puede responder en ese momento porque la diferencia de autoridades, ¿no? Pero es la realidad. ¿Y qué es lo que va a hacer ese hijo cuando crezca? Pues le va a decir a su hijo: ¡no me grites! ¡Soy tu padre! Es que, y el chip se te queda. Y es dificilísimo. Se te queda. O sea, a mí me impactó hace algunos años que estaba dando clases y de repente, no me acuerdo ni de la frase ahorita, Sergio, pero dije una frase que dije: eso me lo dijo una maestra. O sea, y me dio así como que, o sea, lo traes. O cuando dices una frase de tu mamá, o sea, se te queda como grabado. Entonces es muy importante irte haciendo consciente incluso de esas creencias que traes ahí guardadas, o el no repetir y todo este tipo de cosas que tú desprogramas también. Esa es mi chamba de desprogramador. Pero sí es cierto, o sea, hazte consciente en el instante porque tu hijo si no lo va a repetir. Sí. O sea, y no va a haber cambio. Por eso el cambio tiene que empezar con uno mismo. Mismos. Y me gustaría cerrar, no sé cuánto tiempo nos quede, pero cerrar con este tema de la no violencia empieza con nosotros mismos. Uh-huh. Sí, porque hemos estado hablando todo este tiempo de la comunicación hacia con nosotros, cómo escuchar al otro y cómo recibir al otro, que es fundamental. Pero también, y tal vez más importante, es cómo nos comunicamos con nosotros mismos. En mis cursos, y les invito a la audiencia que lo piensen en este momento, cuando cometes un error, ¿cuál es el diálogo interior que tienes? Ay, pues te dices hasta lo que no. Te dices cosas horribles. No dices: soy un no sé Sergio, qué. Acabo de notar que cometiste un error. Jamás. Te voy a pedir de la manera más atenta. No, eres un hijo, no es posible que no sé. O sea, nos decimos cosas horribles. Claro. Si no podemos tener compasión con nosotros mismos, ¿cómo vamos a poder ofrecerle compasión al otro? Es imposible. Nadie puede dar lo que no tiene. Uh-huh. Entonces es importante que empecemos por ser compasivos con nosotros mismos en primer lugar, y sobre todo esta compasión implica compasión para el momento que cometemos errores, porque sí, efectivamente, no hay papás perfectos, no hay parejas perfectas, no hay relaciones perfectas. Ser papá, tener una relación, trabajar es difícil. Las relaciones son difíciles por naturaleza y vamos a cometer muchos errores. En el proceso de cambiar, del que estamos hablando, vamos a cometer muchos errores. Pero si en lugar de quedarnos con el error y agredirnos, otra vez, es el mismo esquema de avergonzar al niño en la escuela. Cuando yo me digo: eres un idiota porque cometiste ese error, ¿cómo se te pudo haber pasado la vuelta? Estoy haciendo exactamente lo mismo. Estoy tratando de hacerme sentir tan mal que la próxima vez ponga más atención. Si no funciona para con nosotros, no funciona para con nosotros mismos. Crea resentimiento, crea división interior. Y mientras haya división interior, lo que vamos a transmitir al mundo es división. Y el mundo está tan fragmentado porque, sobre todo, existe división hacia nuestro interior. ¿Qué hacer para
el unir esa división. Ujú. No sé, recomendaciones que ya nos has dicho en otras ocasiones, pero no sé, meditación, algo que, no sé, para tener esa comunicación más compasiva. Hay muchas Trabajar conmigo herramientas. mismo. La meditación definitivamente es una de ellas. ¿Por qué la meditación? Porque te ayuda a observar la violencia que tienes hacia ti mismo. La comunicación no violenta obviamente es otra herramienta. ¿Por qué? Porque te ayuda a cambiar la manera en que te comunicas contigo y con los demás. La psicoterapia, la espiritualidad. Si tú puedes creer que hay un Dios o diosa o universo o misterio que es bueno y compasivo, no un Dios castigador y malvado que te está viendo para juzgarte. Ese es parte del problema, ¿no? Ujú. Mientras sigamos creyendo en un Dios castigador y juzgador, nos vamos a seguir siendo iguales nosotros, porque no vamos a Claro. ser... Si Dios es vengativo, Y somos a su semejanza. ¿Cómo? pues lo Somos menos que... igual. Sí, hay su imagen y semejanza, pues nosotros hay que ser vengativos también, ¿no? Si empezamos a creer en un Dios amoroso, un Dios compasivo, un Dios que perdona, entonces poco a poco vamos a poder transmitir eso. Entonces la espiritualidad, tu trabajo interior es importante para ir cambiando esa actitud y la acción. Porque a veces somos ratas de sacristía, ¿no? Rezamos a Dios rogando y con el mazo dando, dice el refrán, ¿no? Claro. Entonces cambiamos nuestra actitud de violenta a no violenta, entonces podemos empezar a cambiar el mundo. Y realmente, cada persona, imagínate cuando se junta suficiente gente que aprenda a no ser violenta. Se convierte en la opción y empezamos todos a cambiar y así es como ocurren los cambios. Es la única manera en la que ocurren los cambios. Así es. Sergio, pues muchísimas gracias por todo esto que nos compartiste el día de hoy, por visitarnos cada vez que estás por aquí en Monterrey. Gracias Un gusto. por todo lo que nos compartes. Y pues danos tus datos también para que la gente te contacte. También haces psicoterapia a distancia, danos tus teléfonos, no sé, tu página, todo para que la gente tenga tus datos. Claro que sí. Bueno, como sabes, estoy en Querétaro. Déjame darte mi página de internet. Es www.mente.org.mx www.mente.org.mx. Muy Mi bien. correo muy sencillo, muy parecido además, sergio@mente.org.mx sergio@mente.org.mx. Entonces, Listo. esa es la mejor manera de comunicarse conmigo. Pues gracias, Sergio Rodríguez, psicoterapeuta, desprogramador, por todo esto que Y nos amigo. diste. Y gran amigo, claro que sí, de años y años y años, desde que éramos abogados. Desde que éramos Trabajamos como abogados. abogados. Qué gusto verte, de verdad, me encantó que estuvieras aquí de nuevo. Y a Gracias. ti, muchísimas gracias por habernos acompañado el día de hoy aquí en Vivir con Pasión. Te espero mañana en punto a las 4 de la tarde y te recuerdo que los resultados en tu vida son el eco de tus pensamientos.